Hola, buenas, soy Adrián de Librestado. Hoy quería contaros cómo funcionan las cosas cuando tenéis inmuebles en España. Esto es un tema que, bueno, pues a muchos de vosotros os interesa y es, bueno, en caso de que tengáis inmuebles, viviendas en España y no residéis allí o sí residéis allí, pues bueno, cómo funciona, cómo se pueden optimizar los impuestos y demás. Em, Hace un tiempo, bueno, publicamos un vídeo en el que hablaba con Luis Santos, el abogado, sobre cómo se podían optimizar a través de una sociedad en España los ingresos por inmuebles. Hoy quiero hablar un poco más en general, ¿vale? Seguramente partamos esto en dos vídeos porque es bastante información. Vamos a empezar hablando sobre bueno, los impuestos quizás que se pagan, ¿no? con un inmueble. Tanto si sois residentes en España como si no lo sois o como si pasáis de repente a no serlo, ¿vale? Para que sepáis un poco a qué ateneros. Empecemos por la compra, ¿vale? Cuando compráis un inmueble en España, pues bueno, los impuestos que se pagan, aparte de alguno pequeño más, algún gasto adicional que pueda haber, son básicamente el IVA, en caso de que sea una vivienda, un inmueble nuevo, ¿vale? Sería un 10%. Cuando son viviendas normales, si son de protección oficial, pues bueno, creo que era un 4% el IVA. Y si no es nueva la vivienda, pues sería el impuesto de transmisiones, ¿vale? Este depende de la comunidad, tenéis que mirarlo, está entre un 6 y un 13%, es la última noticia que tengo, a lo mejor ha cambiado algo últimamente, miradlo. Y luego está también el impuesto de actos jurídicos, que también depende de la comunidad, entre el 0,5 y 1,5 de la venta. Y bueno, y ya una vez que tenéis la vivienda, pues tendríais que pagar el IBI, ¿vale? Que esto es una tasa anual que se paga por tener el inmueble. Es decir, que si lo compráis a finales de año, pues prácticamente no va a haber mucho que pagar. La mayor parte la pagará el antiguo dueño. Y si la compráis en enero, pues prácticamente vais a pagar el IBI de todo el año. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estos son los impuestos que se pagan tanto si sois residentes en España y compráis una vivienda como si no. Un tema que soléis preguntarnos, vale, pues no soy residente o sí soy residente en España y quiero comprar una vivienda. ¿Debería comprarla a título personal o como empresa? ¿Vale? Bueno, si veis el vídeo que enlazaré en la descripción de este vídeo, en el que Luis Santos nos hablaba sobre cómo optimizar los ingresos por inmuebles y tal, pues veréis que montar una sociedad puede tener mucho sentido para ahorrarnos pues impuestos sobre patrimonio o sobre herencias y temas así. Pero también para ahorrarnos impuestos, bueno, sobre cuando estamos alquilando, pues sobre ese beneficio que sacamos, también podemos ahorrarnos impuestos. Echadle un vistazo y bueno, pues ahí veréis si en ese caso os puede merecer la pena montar una sociedad. En general, otra cosa que hay que tener en cuenta, bueno, es si tenéis pensado salir dentro de poco de España. En España existe un exit tax, bueno, dentro de un poco en algún momento. En España existe un exit tax que se activa cuando tenemos participaciones o acciones valoradas en más de 4 millones. O si estamos hablando de una sociedad patrimonial de la que tenemos el 100%, pues solamente con que valgan esas participaciones que tenemos 1 millón, pues ya se activaría el exit tax. Esto significa que cuando nos vamos de España tenemos que pagar impuestos como si vendiésemos esas participaciones, ¿vale?
Hay formas de evitarlo, si no vendemos las participaciones y seguimos viviendo en la Unión Europea y cosas así. Pero bueno, en general, si tenemos previsto irnos dentro de poco de España y entraríamos dentro del Exit Tax, seguramente sea preferible tener los inmuebles o las viviendas a título personal, ¿vale? Y no comprarlas a través de una sociedad. En caso, si vivimos fuera de España y fuera de la Unión Europea, seguramente sea más interesante para nosotros comprar los inmuebles, si luego los vamos a alquilar y demás, con una sociedad española o europea, seguramente española sea mejor, aunque luego a lo mejor le añadamos una holding para evitar retenciones a la hora de repartirnos los dividendos españoles. ¿Por qué es más interesante así? Bueno, pues porque cuando residimos, yo qué sé, pues en Panamá, en Costa Rica, en Malasia, en Tailandia, en Rusia, en cualquier país fuera de la Unión Europea, España no nos permite desgravarnos los gastos. Es decir, que podemos tener una vivienda que estamos alquilando y por el alquiler estamos sacando unos beneficios, una o varias, ¿no? Por 30.000 euros, ponle al año, y ese año podemos haber tenido unos gastos de 30.000 euros también porque hemos tenido que remodelar o hemos tenido que arreglar lo que sea. Y entonces España va a decirnos que tenemos que pagar impuestos por esos 30.000 de beneficio sin tener en cuenta los 30.000 de gasto. Es decir que para evitar esto lo mejor es tener una sociedad española que sí que va a poder desgravarse todos esos gastos, ¿vale? Lo de añadir la holding, como decía, era, es decir, una holding, pero fuera de España, por ejemplo en Reino Unido o en Estonia o donde sea. Estonia seguramente sería una opción bastante interesante. Pues sería para evitar que luego cuando saquemos los dividendos de la empresa, España nos obligue a pagar un 19% de retención, vamos, dejarnos allí un 19% de retención, ¿vale? Sobre los dividendos. Bueno, esto es un tema complejo, pero en una consulta, en caso de que realmente estéis dudando si comprar el inmueble con empresa o sin inmueble o sin empresa, a través de una sociedad o sin una sociedad, con una holding además de la sociedad o no, pues bueno, quizás queráis contratar una consulta. Sobre todo si estáis fuera de España. Si estáis dentro de España, pues bueno, vuestro asesor normal seguramente también os pueda ahí un poco aconsejar. Pero tened en cuenta el tema este del Exit Tax, ¿vale? Porque bueno, también el asesor en España también puede ser que tenga más interés en que montáis sociedades con él y tal, pero bueno, y seguramente no tenga en cuenta el tema este del Exit Tax. Vale, esto sería un poco la parte de compra, adquisición de inmuebles. Vamos ahora entonces a pasar a lo que ocurre cuando ya tenemos este inmueble. ¿Qué impuestos tenemos que pagar si tenemos un inmueble en España, una vivienda o lo que sea, y lo queremos alquilar? ¿Qué ocurre cuando somos residentes y qué ocurre cuando no lo somos? Bueno, en principio los impuestos que hay que pagar, está el IBI, del que ya os he hablado antes. Luego está el impuesto sobre el patrimonio, si está valorada la vivienda el inmueble en 700.000 euros o más. Esto, si sois residentes fuera de España, pues bueno, que el inmueble o los inmuebles que tengáis en España estén valorados en más de 700.000, ¿vale? Mientras estéis por debajo, pues no tendréis que pagar el impuesto este sobre el patrimonio. Luego, ¿qué impuestos tenéis que pagar sobre los beneficios que obtengáis con ese inmueble? Bueno, pues sobre los alquileres que estéis cobrando, pues tendréis que pagar el 19% de impuestos si vivís dentro de la Unión Europea y puedes deducir gastos, o pagarías el 24%
bueno, de impuestos sin posibilidad de deducirte gastos si vivís fuera de la Unión Europea. Bueno, incluimos aquí en Unión Europea Noruega e Islandia, ¿vale? A pesar de que no son, pues están también en esa lista de países que pueden, que pagan solo el 19%. Si vivís en España, pues nada, simplemente pues sería ir al impuesto sobre la renta y ver lo que te toca pagar ese año, ¿vale? Pero si vivís fuera, es decir, si sois no residentes, pues eso, viene el 19%, deduciéndote los gastos, o el 24% sin deducírtelo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a partir aquí el tema y, bueno, en otro vídeo os voy a hablar sobre, bueno, cómo funcionarían los impuestos en caso de venta de este inmueble, de esta vivienda, y, bueno, y si tiene sentido usar una sociedad o no, ¿vale? Os dejo algún enlace en la descripción y, bueno, os dejaré también enlace al siguiente vídeo. Hasta la próxima.